Saludos y bendiciones, hermanos y amigos. Es un placer saludarles en esta oportunidad para estudiar juntos la palabra de Dios. Y en esta oportunidad quiero que podamos acercarnos a Dios a través de la oración. Querido y amante Padre, en este momento, Señor, vamos a abrir tu palabra y queremos que sea tu Espíritu Santo el que oriente nuestra vida. Acompáñanos, guíanos, oriéntanos, exhórtanos y permítenos entender tu plan de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar nuestro estudio en este día con la carta a los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a leer el versículo 8 y 9. Versículo 8 y 9 de la carta a los Efesios. Esto es un capítulo muy conocido en la iglesia cristiana. Ha sido estudiado y comprendido por muchos cristianos a lo largo de la historia. La carta de los Efesios nos presenta, al igual que la carta a los Romanos, el mensaje de la salvación por gracia. Y en el capítulo 2, versículo 8 se nos dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Mi querido hermano y amigo, la salvación que se otorga al ser humano es un regalo gratuito que el Señor nos otorga para que lo podamos disfrutar. La gracia de Dios es un don que no merecemos. Sin embargo, en su infinito amor, el Señor nos permite y nos da la oportunidad de ser salvos por gracia a través de Cristo. Y qué interesante es que el apóstol Pablo hace esta referencia a la gracia y reafirma más su concepto en el versículo 9 cuando dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras, las acciones, el comportamiento que nosotros tenemos a lo largo de nuestra experiencia cristiana no nos garantizan la salvación. La salvación no es por nuestros méritos, no es por lo que yo haga o por lo que deje de hacer. Mis méritos, mi justicia es imperfecta. Todo lo que yo haga, todos los esfuerzos que yo haga, no son para salvarme. Porque dice claramente el texto: somos salvos por gracia, y esto no está en nosotros, es un don que viene de Dios. El problema con la mayoría de los cristianos es que no entendemos en realidad lo que significa la gracia. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. ¿Qué es la gracia? Y yo quiero compartir contigo 4 conceptos de lo que la Biblia enseña acerca de la gracia, lo que es la gracia, el concepto de gracia. Y los 2 primeros conceptos los vamos a conseguir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, todo el capítulo 16, el Señor Jesús habla de la importancia de recibir en nuestra vida al Espíritu Santo. Y dice el versículo número 8, y cuando Él venga, haciendo referencia al Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo descienda, dijo Jesús, sobre su pueblo, entonces ese Espíritu Santo hará una obra de conversión, hará una obra de convencimiento, hará una obra de escudriñamiento, una obra transformadora que nos convence a nosotros que hemos nacido en una condición pecaminosa
y que estamos practicando el pecado y debemos abandonar el pecado. Y bien lo dijo el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio, pero en otra oportunidad le escribió unas cartas: el pecado es transgresión de la ley. El Espíritu Santo hace su obra de gracia en nosotros, convenciéndonos de que tenemos que cambiar nuestra vida, pero por nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. La gracia del Señor es una obra de convencimiento, una obra transformadora para cambiarnos la mente, convencernos de pecado y convencernos de justicia. Hoy vivimos en un mundo donde no hay justicia. Lo que nosotros llamamos justicia no es justicia. Vivimos en un mundo injusto, cruel, miserable, despiadado, donde muchos están pensando constantemente cómo destruir a los demás, cómo aprovecharse de las necesidades de los demás. Nuestras obras, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia. Nuestra justicia humana no sirve de nada. Y el Espíritu Santo viene a convencernos de lo que es pecado, es decir, lo que yo debo sacar de mi vida, lo que debo erradicar. Y nos viene a convencer de justicia, es decir, convencernos verdaderamente lo que significa el gobierno de Dios, el gobierno justo de Dios, que ha sido colocado en tela de juicio en el conflicto cósmico que inició en el cielo y que se está desarrollando aquí en la tierra. Satanás puso en tela de juicio el carácter de Dios. Es por eso que el pecado es transgresión de la ley, porque Satanás considera que la ley de Dios no es necesaria para nuestra vida. Y el hecho de que el Espíritu Santo obre en nosotros para convencernos de nuestra condición y para mostrarnos que nuestra justicia no vale, sino que lo que vale únicamente es la justicia de Dios a través de Cristo, eso es gracia. La gracia es una obra de convencimiento. La gracia es una obra de mostrarnos a nosotros lo que está mal y lo bien que Dios quiere que nosotros estemos con su justicia. Pero el Espíritu Santo también quiere convencernos de juicio, porque tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Desechamos el pecado y seguimos la justicia, o nos aferramos al pecado y seguimos viviendo en la injusticia? La gracia de Dios es una obra de convencimiento. Continuando con los conceptos de la gracia, el segundo concepto está en el versículo número 13 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si la gracia es una obra de convencimiento, la gracia también es una obra del Espíritu Santo para guiar a su pueblo a la verdad. El Espíritu Santo quiere que tú y yo caminemos por el sendero de la verdad, que no andemos engañados, porque el engaño es la obra de Satanás, el padre de la mentira, el cual engaña al mundo entero. El Espíritu Santo nos quiere guiar. Es como un padre que toma a su hijo de la mano y lo lleva por el sendero de la vida, mostrándole cuáles son los pasos correctos que debe tomar y cuáles son los pasos incorrectos que debe evitar. Mi querido hermano, la gracia es ser guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos convence y nos guía. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Déjate convencer por el Espíritu Santo. No deseches la gracia de Dios. El tercer concepto lo vamos a conseguir en la carta a los Romanos, en el capítulo número 8. Carta a los Romanos, en el capítulo 8 vamos a encontrar el tercer concepto de la gracia.
En el versículo 26, el apóstol Pablo escribe: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles. Debemos reconocer que tenemos errores graves en nuestra vida, que fallamos, que flaqueamos, que caemos, que dudamos, que nos desanimamos. Nos sentimos mal con nosotros mismos y nos apartamos de Dios porque nos sentimos indignos con lo que somos. ¿Por qué muchas personas que un día le entregaron su corazón al Señor y se entregaron por completo y llevaron su vida y su corazón y sus pensamientos a Cristo y lo demostraron públicamente en las aguas del bautismo, y un día se sintieron indignos delante de la presencia de Dios y se apartaron de la fe? Se fueron porque sintieron que habían fracasado en su vida cristiana. Se dejaron convencer de pecado y con sinceridad le entregaron su vida al Señor. Se estaban dejando guiar, pero en algún momento un descuido, miraron hacia atrás. En algún momento flaqueó su conducta, falló su fe, se sintieron fracasados y prefirieron dejar el camino. ¿Sabe, mi querido hermano y amigo? El Espíritu entiende y comprende que somos débiles. Y es por eso que la gracia no solo es convencernos que estamos mal, no solo es guiarnos por el sendero de la verdad. La gracia también es la ayuda del Espíritu Santo en nuestra debilidad. Porque por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, porque tú y yo somos débiles. Uno de los problemas que tenemos los cristianos es muchas veces no reconocer que somos débiles. Y Romanos capítulo 8, versículo 26 es claro cuando dice: el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué es la gracia? Es la ayuda del Espíritu Santo en nuestra debilidad. El mismo versículo 26 nos presenta el cuarto concepto de gracia. La gracia, según el versículo, dice: pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros aquí en la tierra. Jesucristo intercede por nosotros en el santuario celestial, a la diestra del Padre. Pero el que lleva nuestras oraciones hasta Cristo es el Espíritu Santo. El que está con nosotros en este momento es el Espíritu Santo. El que conoce las intenciones del corazón es el Espíritu Santo. El que entiende la debilidad del ser humano es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona de la deidad que entiende, que comprende, que siente amor, que es compasivo, que obra, que convence, que guía, que ayuda. Y que es el primer interesado en que tú y yo podamos depender de Él constantemente. Necesitamos aferrarnos a la gracia de Dios, dejando que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. ¿Qué es la gracia por la cual somos salvos a través de Cristo? Es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y el apóstol Pablo es claro cuando dice en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo número 21. No desecho la gracia de Dios. No desprecies la gracia de Dios. No dejes de valorar lo que Dios está haciendo contigo en este día a través del Espíritu Santo, ayudándonos, fortaleciéndonos, guiándonos, intercediendo por nosotros, mostrándonos lo que está mal y mostrándonos lo que está bien, para que podamos seguir el camino del bien. Pero mis queridos hermanos, tenemos que volver a la carta a Efesios, donde iniciamos el estudio en esta oportunidad.
Efesios capítulo 2, recordemos que el versículo 8 nos decía: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo número 9 reafirma: no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Sí, es verdad, no nos vamos a salvar por nuestras acciones, no nos vamos a salvar por nuestra conducta. Nos salvamos únicamente por los méritos de Cristo, el único que no cometió pecado en esta tierra, el único santo, el único que pudo ser obediente hasta la muerte, incluso muerte de cruz. Nosotros podemos estudiar la vida de personajes ilustres en la Escritura, como el padre Abraham, como el pregonero de justicia Noé. Podemos estudiar la historia de José en su fidelidad absoluta, siendo un esclavo, engañado, acusado falsamente. Podemos estudiar la historia del hombre más prudente de la Escritura, Moisés. Podemos estudiar la historia del intachable Job y del fiel Daniel. Pero todos ellos fueron imperfectos. Todos ellos cometieron errores. David, por ejemplo, se decía que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió errores terribles, irreprochables. Pero Jesús es nuestro único modelo, y Jesús fue obediente en todo. Su conducta fue intachable. Él es nuestro Salvador. Él es el que pagó el precio de nuestros pecados. Él es el que por sus méritos nos permite ser justificados delante del Padre. Y nos dejó el Espíritu Santo para decirnos: porque somos hechuras, creación de Dios, para buenas obras. Nuestras obras no son para salvarnos, nuestras obras son el resultado del amor y de la obra que Cristo hace en nuestra vida, no para salvarnos, pero sí para conservarnos en la salvación que ya hemos ganado por medio de Cristo. Es por eso que los mandamientos de Dios, cuando son pisoteados, se convierten en pecado, pero cuando son obedecidos, es una demostración de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida. El hecho de que yo esté en este momento bajo la gracia no me exime de la obediencia a los mandamientos de Dios, pues los mandamientos de Dios son un reflejo de su carácter y son la base de su gobierno divino universal. Mis queridos hermanos, los mandamientos de Dios están vigentes y debemos ser obedientes a estos mandamientos por la gracia de Dios. Porque si nosotros pisoteamos los mandamientos, entonces estamos desechando la gracia, porque el Espíritu nos convence de pecado, y el pecado es transgresión de la ley. Pero también quiero compartir en esta oportunidad que la gracia tiene un periodo de tiempo. La gracia tiene un periodo de tiempo porque es una obra. Cuando un maestro de construcción comienza una obra, empieza echando la base y al principio el trabajo es extremadamente duro. Pero cuando el maestro de obra termina su trabajo, entrega su obra y se terminó el tiempo de seguir trabajando en esa estructura. Ya no hay más nada que hacer. Si la obra del Espíritu Santo se está realizando en este momento, es porque todavía estamos en tiempo de gracia. ¿Cuándo comenzó el tiempo de gracia? El tiempo de gracia comenzó el mismo día en que Adán y Eva desconfiaron de Dios, violando el único mandamiento que se había presentado, la única restricción que se le había dado en el huerto del Edén. Cuando el Señor le dijo: pondré enemistad entre la serpiente y su simiente y la simiente de la mujer, allí comenzó la gracia, porque ese mismo día
El Señor vistió la desnudez de nuestros primeros padres con piel de un animal inocente, de un cordero inocente. Por eso es que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita la mancha de nuestro pecado, quita la transgresión, nos proporciona su gracia constantemente, no para vivir nuevamente transgrediendo los mandamientos, no nuevamente para vivir en pecado, porque entonces seríamos una desgracia. El Espíritu Santo sigue obrando, convenciendo, guiando, ayudando, intercediendo. Pero si seguimos rechazando la gracia del Señor, el Espíritu Santo se apartará de aquellos que le rechazan y se escuchará la terrible sentencia presentada en Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos presenta a nosotros el fin del tiempo de gracia. En el capítulo número 22, en el versículo número 11, se nos dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El Espíritu Santo te está tratando de convencer de pecado y tú lo rechazas. Te sientes indigno, entonces te apartas del camino del Señor. No te dejas guiar, no te dejas ayudar. Piensas que por tu propia fuerza vas a lograr. No lo vas a lograr, vas a vivir constantemente en fracaso. Cuando te hacen la invitación de entregarle tu corazón al Señor y dices: no, lo que pasa es que todavía tengo cosas que cambiar, estás rechazando la gracia del Señor. Porque ciertamente tienes cosas que cambiar, pero no vas a cambiar por tus propias fuerzas. Tienes que dejar que el Espíritu Santo obre en ti. ¿Sabes cómo se recibe el Espíritu Santo? La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, dice, sus pecados le serán perdonados, será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Cuando los discípulos bautizaban, y esas personas se bautizaban con sinceridad de corazón, con su corazón constreñido, descendía sobre ellos el Espíritu Santo. El que es injusto, dice Apocalipsis, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, siga practicando la justicia, y el que es santo, santifíquese todavía. Este versículo todavía no ha llegado a su cumplimiento, pero no sabemos la exactitud cuando el tiempo de gracia se acabe. Muchas personas hoy en día están rechazando el tiempo de gracia. Se niegan constantemente a la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se entristece porque Él insiste, Él trata, pero nosotros somos necios, tercos, rebeldes, que pensamos que algún día vamos a cambiar, pero ese día nunca llegará, porque por nuestra propia fuerza solo estaremos viajando por la carretera del fracaso. Porque hay camino que al hombre parece recto, pero su fin es camino de muerte. Mi querido hermano y amigo, hoy es el día de aceptar la gracia del Señor, no para pisotear los mandamientos. Hoy en día se predican o se predicaban en algunas iglesias, porque ya los templos están cerrados, pero todavía seguimos predicando. Todavía hay predicadores que están enseñando que los mandamientos de Dios ya no son necesarios obedecerlos. Que quiero decirles en el nombre de Cristo Jesús que esa gente está enseñando desgracias. Es momento de levantar la bandera de la verdad y dejar que el Espíritu Santo nos transforme para que de esa manera podamos vencer en la sangre del Cordero. Quiero terminar con el último versículo que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 12, versículo número 10. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Cuál es la obra de Satanás? Acusarte, desanimarte, enseñarte cosas erradas para que tú intentes por tu fuerza mejorar, pero no lo vas a hacer, no vas a lograr cambiar por tus propias fuerzas. El versículo 11 nos dice que los que recibieron la salvación, el poder, el reino y la autoridad de Cristo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Tienes algo que dejar? ¿Tienes una actitud que cambiar? ¿Tienes un comportamiento que tiene que ser transformado? ¿Cuándo vas a cambiar? No vas a cambiar nunca. No lo vas a lograr jamás. Tienes años intentando dejar un vicio. Tienes años intentando dejar una tendencia, dejar una relación, tomar una decisión acertada. Los templos se han cerrado y no te bautizaste o no perseveraste, nunca pusiste tus dones al servicio del Señor. Se nos está terminando el tiempo de gracia y yo quiero preguntarte, ¿qué más estás esperando? ¿Qué más estás esperando? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tomar una decisión acertada en nuestra vida. Hoy es el día de recibir por fin abiertamente la gracia de Dios. Que el Espíritu Santo pueda seguir transformando ese corazón endurecido, para que de esa manera el Señor pueda decir: el que es justo, siga practicando la justicia, y el que es santo, sígase santificando todavía. Mañana puede ser demasiado tarde. No deseches la gracia de Dios. Acompáñame a orar en este día. Querido Padre, es posible que hasta el día de hoy no entendíamos la gracia. Pensábamos sencillamente que era un ofrecimiento. Pero más que un ofrecimiento, es una obra. Es un regalo de transformación. Es un regalo de convencimiento. Es un regalo de orientación. Pero también, Señor, es una ayuda constante que no queremos seguir despreciando. Que el Espíritu Santo en este momento tome nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Que cualquier hermano que en este día esté escuchando este mensaje, indiferentemente a la congregación a la que asista, deje de pisotear los mandamientos para que no siga viviendo una desgracia. Al contrario, que viva en realidad la gracia de Dios para buenas obras, no para salvarnos, porque ya somos salvos por los méritos de Cristo. Nuestras obras serán una demostración de nuestro agradecimiento, nuestro amor y nuestro deseo de estar con nuestro Señor en la patria celestial. Que sea un testimonio de que realmente el Espíritu Santo ha transformado nuestra vida, para que nuestra justicia humana, que son como trapos de inmundicia, pueda ser cubierta por la justicia de Cristo, y continuémonos santificando con esa obra maravillosa hasta que Cristo salga del santuario y nos busque para vivir con Él por la eternidad. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, por esta oportunidad y esta obra que haces en nosotros. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Apocalipsis termina con las siguientes palabras: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Será hasta una próxima oportunidad cuando continuaremos estudiando la palabra del Señor.